están? Bienvenidos a este nuevo curso que vamos a cubrir ahora dentro de lo que es el análisis de datos. Anteriormente habíamos visto lo que es el Matplotlib, cómo dibujar y utilizar esta herramienta para hacer o graficar funciones. En este caso ahora, siguiendo con el siguiente tema, vamos a ver lo que es pandas. Para esto les vamos a pedir que sigan junto con este tutorial también el código que se encuentra en la descripción, que va a hacer que sea mucho más fácil el manejo de este curso. Ahora, vamos a empezar con lo que es pandas. Pues pandas es una gran herramienta que va a ser de interés para lo que es el manejo de datos, especialmente el manejo de datos estructurados, cómo limpiarlos, cómo analizarlos cuando estamos en el ambiente de Python, ya que ofrece bastante poder computacional con herramientas como NumPy, SciPy y otras herramientas como scikit-learn, que sirve para el análisis de datos, un poco para lo que es Machine Learning. Ahora, vamos a empezar a explicar un poco de lo que se trata. Vamos a ver qué bibliotecas vamos a usar en este curso. Lo primero que vamos a usar va a ser NumPy, que es la biblioteca que ya hemos utilizado, Matplotlib, que es la biblioteca que nos sirve para graficar, Pandas, que nos sirve para el análisis de datos, y finalmente vamos a estar utilizando una última librería que es Seaborn, que es para el análisis de datos estadísticos. Bueno, ahora, ¿por qué vamos a utilizar o por qué debemos aprender pandas? Precisamente porque nos permite un manejo mucho más fácil de lo que son los datos, de lo que van a ser los datos que podemos tener exportados de diferentes formas. Nos permite manejarlos de una mejor manera, de manera rápida y de una manera muy fácil. Ahora, lo siguiente que vamos a ver va a ser qué es lo que son las series, qué son los data frames, cómo leer datos tabulares desde un archivo de Python utilizando pandas. Vamos a aprender la segmentación, cómo segmentar e indexar los datos. Vamos a aprender a realizar unas operaciones aritméticas utilizando data frames y series. Y vamos a finalmente a aprender cómo plotear estos gráficos. Para eso ya hemos utilizado Matplotlib. Antes de comenzar o de seguir con este tutorial, les sugeriría que revisen nuestro curso de Matplotlib y nuestro curso de Python, ya que vamos a ver ciertas cosas y ciertos datos, también ciertos conceptos que deben estar claros en ciertos puntos de este curso. Así que no es nada difícil, no es nada del otro mundo, pero sería bueno que lo revisen o que tengan al menos un background para que puedan tener ninguna dificultad dentro de este curso. Bueno, sin nada más que decir, vamos a empezar. Para esto, lo primero que vamos a hacer es definir dos conceptos. Lo primero, la mejor forma de hacer este curso va a ser haciéndolo, así que para eso el código está en la descripción y les pido que sigan junto con esto lo que vamos a hacer. Lo que había dicho anteriormente, vamos a revisar Python, Pandas, NumPy, Matplotlib y IPython. IPython es simplemente una interfaz diferente en la cual nosotros podemos correr Python como runtime. Lo primero que vamos a hacer es, como había dicho antes, definir qué es pandas. Y habíamos dicho que es una librería que está constituida con NumPy y que está potenciada con Cython. Cython le permite hacer a la lectura de los datos con pandas de manera mucho más rápida y un análisis o un poder computacional mucho más grande y fuerte. Lo primero que vamos a hacer para importar pandas va a ser, esta es la convención normal, la convención que todo el mundo utiliza, así que vamos a utilizar import pandas as pd. Pero también nosotros podemos importarlo de la siguiente forma: from pandas import series and data frame. Estas son las dos formas en las que nosotros podemos importar, ya sea pandas como pd para tener el objeto pd, o ya sea directamente las series y los data frames. ¿Qué es una serie? Pues una serie es un objeto tipo array de una dimensión capaz de contener cualquier tipo de datos, Es bastante similar a lo que habíamos visto en NumPy a un array, muy similar a eso. De hecho, nosotros podemos convertir ciertas arrays directamente a series de pandas. Vamos a revisar ciertas cosas y ciertos conceptos para aclarar mejor lo que es una serie. Primero agrandamos esto y lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el primer ejemplo creamos un objeto de tipo series en el cual vamos a pasar ciertos tipos de datos, y aquí entra un concepto muy importante que es el index o el índice. En este caso nosotros tenemos aquí unas series con unos números y está un carácter. Si nosotros vamos a
correr esta línea lo pueden hacer con el run de arriba o aplastando Shift Enter. Esto nos va a generar un objeto con índices y también con unos valores. Ahora, tiene un concepto bien importante, que es que los datos son mutables, es decir, que pueden ser cambiados. Como ustedes pueden ver, en la parte izquierda tenemos el índice del 0 al 3 y en la parte derecha tenemos los valores, que es 1, 2, 3 y A. El tipo de dato de este objeto, o el tipo de dato de esta serie, es de tipo objeto. Nos da esto porque no estamos utilizando valores numéricos y en este caso un carácter que es la A. Pero ¿qué pasa cuando nosotros mandamos solamente números? Para eso vamos a revisar el siguiente ejemplo. Damos el Shift Enter y lo que tenemos ahora es que el tipo de dato ahora es int64, es decir, solo enteros, debido a que estamos pasando solamente números enteros. Como se puede ver la diferencia. El tipo de serie es muy importante en el futuro, debido a que nos va a permitir realizar cierto tipo de casting. Por ejemplo, ahora vamos a cambiar y vamos a añadir el punto 0 en cada uno de los números y obtenemos el tipo float64 al imprimir nuestro objeto. Esto nos va a servir en el futuro para hacer cierto tipo de castings. Ahora, como nosotros vemos en la serie, a la izquierda tenemos un índice y a la derecha un valor. Esto lo vamos a poder, ¿cómo podemos diferenciar esto? Vamos a poner el objeto .value, obj.value, y obtenemos los valores. Damos Shift Enter y vamos a obtener ahora los valores 1, 2, 3 y el carácter A de nuestra serie obj, object. Ahora con índice vamos a poner object.index y lo que nos regresa es algo similar a un range, a un rango, desde el 0 hasta el 4 en pasos de 1. Vamos a revisar nuestra serie que quedaba acá arriba. Es tan similar a la... no es esta, es más arriba, es el objeto este. Nosotros vemos ahí el índice y al lado derecho el valor. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros necesitamos pasar nuestro propio índice? Es decir, no queremos el índice por defecto de 0, 1, 2, 3, 4, sino queremos un índice definido. Lo que vamos a hacer es coma y dentro de nuestra serie ponemos el valor que nosotros queremos para nuestro índice. En este caso, DBAC, que va a concordar con los valores que nosotros tenemos. Fíjense que a pesar de haber puesto un diferente tipo de índice, el tipo es int64 ya que nuestros valores son 64. Ahora vamos a ver cómo podemos aplicar funciones similares a las que utilizamos en NumPy. Por ejemplo, podemos utilizar que todo lo que estaba dentro de nuestro objeto 2, los que son mayor a 0, solo se impriman los que son mayor a 0. ¿Cómo hacemos esto? Utilizando esta parte del código. Recuerden seguir este curso con el código que está en la descripción. Ahora vamos a revisar qué hemos hecho aquí. Todos los objetos, las partes que sean mayor a 0 se van a imprimir. Vamos a multiplicar por 2 a nuestro objeto y se imprimen solamente los valores. Hay que tener en cuenta que aquí solo se afecta a los valores, no al índice. Ahora vamos a imprimir NumPy para hacer una expresión en NumPy. También podemos aplicar ciertas funciones como las de NumPy, por ejemplo el exponencial de nuestra serie obj2. Vamos a revisar, agrandamos un poco aquí y utilizamos la función de NumPy exp y lo que tenemos es una serie utilizando el objeto. ¿Qué pasa? Algo similar a los diccionarios. Si ustedes recuerdan en nuestro video de diccionarios, podemos hacer una búsqueda fácil utilizando el carácter in, pero en este caso en vez de un diccionario utilizamos el objeto 2, que lo que nos proporciona ahora es un booleano, verdadero o falso. También ahora podemos crear diccionarios a series, es decir, a partir de diccionarios podemos crear series. Esto es muy común. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos aquí, vamos a crear nuestro diccionario. En este caso vamos a poner unos países con la población. Tenemos Brasil, Colombia, Argentina y lo guardamos en esta variable llamado data. Y ahora vamos a generar este diccionario. Vamos a generar este diccionario, lo imprimimos y aquí tenemos. Este es el diccionario. Ahí están las keywords y los values. Y ahora esto lo vamos a pasar como un parámetro dentro de nuestra banda serie. Y miren cómo nos genera a nosotros una serie con esos valores. Una serie, un objeto de serie con esos valores. Vamos a generar otro utilizando ahora los índices. Vamos a generar los índices. Imagínense que ahora tenemos nuevos índices, en este caso Ecuador, Colombia, Perú. Vamos a generar otro objeto pasado con los mismos valores de nuestro anterior objeto data. Aquí tenemos algo interesante, vamos a ver qué es lo que sucede. Ya que Colombia es el único país que se repite al utilizar estos índices, es el único que tiene asignado un valor.
Mientras tanto, Perú y Ecuador no existen, por lo tanto, dentro de nuestro parámetro data nos genera un valor que no existe, un no existe value, un NaN, que significa que dentro de los índices o dentro de nuestro data que nosotros pasamos de nuestro objeto no existe los índices Ecuador y Perú, por lo tanto no existe información acerca de eso y nos va a salir como resultado este NaN, ¿sí? Que viene de la traducción al inglés not a number, que no es un número. Nos va a servir de mucho porque nos permite saber con el pandas is null cuando nosotros tenemos valores ahí. Por ejemplo, si nosotros revisamos en nuestro objeto 3 si es que existe algo nulo, vamos a encontrar que no existe nada nulo porque tenemos valores en todos los tres casos en nuestra serie, tenemos valores de población. Pero ahora, si nosotros hacemos ese mismo análisis de nuestro objeto 4, vamos a encontrar en cambio que solamente el valor primero de Brasil, ya que tenemos valores de ese, va a poder generarnos un true y un false. Pero aquí tenemos algo interesante. Nosotros podemos utilizar pandas is null y enviar la serie dentro del parámetro como parámetro, o podemos utilizar como método el objeto 4 y llamarlo como is null. Ambas formas son correctas. Como pueden ver, el resultado es que en Colombia tenemos un valor y en el resto no lo tenemos. Siguiente, vamos a poder hacer operaciones algebraicas. Imagínense que nosotros queremos unir el objeto 3 y el objeto 4, la serie 3 y 4, ya que solamente comparten en común Colombia, es la única que se ha sumado y se ha duplicado la población, ya que en los otros, cuando nosotros sumamos un número con un not a number, lo que lo tenemos es un not a number, que en este caso es como un nulo, y esto nos va a dar como resultado solamente Colombia como la población. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos agregar nombre a nuestra serie? Lo que vamos a hacer es ob4.name, obj4.name igual población, y ahora en la parte inferior nos va a dar un nombre y vamos a agregar al índice también. Recuerden, el índice le vamos a dar, por ejemplo, en este caso países latinos. Vamos a imprimir, en este caso no es obj2, que hay un error, es obj4. Vamos a cambiar esta parte de aquí y lo que tenemos es en la parte superior los índices como países latinos y los nombres, en este caso población. Entonces nuestra serie ahora tiene un nombre, la serie, el objeto, y ese objeto del índice también tiene una nomenclatura. Esto nos va a servir para poder diseñar nuestros datos. Ahora vamos a algo mucho más interesante y más importante, que es básicamente lo más importante de pandas, que es data frame. Ahora vamos a ver qué es lo que es un data frame. Si nosotros podemos hacer una similitud con el NumPy, array vendría a ser una serie y data frame correspondería a una matriz. En el caso del data frame, lo que va a representar es una tabla rectangular que contiene datos en forma ordenada con colecciones de columnas. Las características del data frame es que tiene índice de fila y columna, no solamente índice de fila como en el caso anterior. También es que puede ser pensado como un diccionario de series. Ya habíamos visto que una serie proviene de un diccionario y puede ser cargado como tal. En el caso de data frame se puede ver como un diccionario de series, es decir, mucho más complejo. Los datos son ordenados como uno o más bloques de dos dimensiones, es decir, vamos a ordenar cada dato en dos índices. Se puede pensar como una matriz, pero se pueden guardar varias matrices dentro de los data frames, lo que lo hace muy complejo. Lo que lo hace bueno para manejar datos muy complejos o datos muy grandes. En este caso lo que hacemos es guardar tipos de colecciones de arrays de una dimensión. Eso es lo que hace este tipo de estructura. Existen muchas maneras de construir nuestro data frame, pero la más común de hacerlo es a través de diccionarios. En futuros tutoriales vamos a ver cómo cargar los datos desde archivos de texto, archivos SSB o archivos JSON. En este caso lo que tenemos es, para este ejemplo, van a ser unos países, y que son en este caso países de Sudamérica. Cada uno va a tener un código con el cual va a ser nombrado y también va a tener el índice Gini. El índice Gini es un índice que nos permite medir estadísticamente la dispersión para la representación de la distribución de riqueza, o en este caso de los ingresos que tienen los residentes de una nación. Es uno de los más comunes para medir la desigualdad dentro de un país. Este índice nos permite medir de manera muy eficaz la desigualdad de un país.
En este caso, por ejemplo, vamos a ver que tenemos diferentes tipos de índices. Es muy bueno en la parte de estadística revisar esto porque nos da una mejor idea acerca de la realidad de un país, la realidad socioeconómica de un país. Bueno, eso si quieren más investigarlo un poco más, les dejo esas inquietudes acerca de este índice. Pero lo vamos a utilizar en este caso para nuestro ejemplo. Lo que vamos a hacer ahora es cargar pd.dataframe, que es como llamamos a nuestro data frame, y vamos a cargar nuestro diccionario datos dentro de nuestra variable frame, dentro de nuestro objeto frame. Ahora lo que vamos a hacer es correr esto y vamos a ver nuestro frame, shift enter, y lo que tenemos es lo siguiente. Como pueden ver, una tabla bastante organizada en la cual tenemos unos índices en la parte de columnas y en la parte de filas. En la parte de las columnas tenemos países, código y Gini, que vienen a ser las entradas de los diccionarios, y en las otras los keywords, que vendrían a ser en este caso todo lo que hemos puesto como valores. Como pueden ver, en la parte izquierda tenemos el índice numerado de 0 hasta el 8, que son los índices en la parte de la derecha. Ahora, a veces tenemos muchos datos. ¿Qué pasa si tenemos muchos datos? Para analizar eso vamos a utilizar el head. Frame.head nos permite ver solamente las 5 primeras filas para poder analizar rápidamente de qué se trataba. Hay veces en las que nosotros tenemos demasiados datos y queremos saber solamente de qué se trata. Esto nos da una muy buena idea y nos sirve de mucho para no imprimir todos nuestros datos. Lo que vamos a hacer ahora es ordenar las columnas. Para eso vamos a utilizar pandas.dataframe, datos en el primer parámetro y en la segunda columns, que vamos a hacer un array y vamos a mandar aquí cómo queremos que salgan ordenados nuestros datos. Recuerden que en este caso el string es muy importante, ya que lo va a reconocer de tal manera, tiene que ser el mismo string. En este caso estamos mandando código, países, Gini. Para nosotros vamos a variar esto, ¿sí? Vamos a imprimir ahora primero el código, países y Gini 2017. En este caso, como ustedes pueden ver, el código era después, ahora está primero. Código podemos ver que está primero, países segundo, el nombre del país, y el Gini está en la parte última de nuestra columna. Ahora, ¿qué sucede si nosotros queremos crear otro frame? Vamos a crear otro frame con los mismos datos, pero ahora vamos a pasar los índices y columnas diferentes, al igual como lo hacíamos con las series. Vamos a pasar ahora ambos índices, pero vamos a pasar los índices en columnas, vamos a pasar países, código y también la población. Vamos a añadir un valor más a nuestras columnas, y en nuestro índice ya no quiero que se numere con números como estaba hecho anteriormente automáticamente, sino ahora vamos a pasarle con strings 1, 2, 3, 4. Vamos a imprimir y miren lo que tenemos ahora. Tenemos un nuevo frame en el cual nuestro índice ahora es con caracteres, en este caso strings. Vamos a terminar de escribir 5, 4 que faltaba, y como ustedes pueden ver tenemos aquí Shift Enter y tenemos esto. Ahora, ¿qué tenemos en población? Tenemos el not a number que habíamos visto anteriormente, es decir, que no existe información acerca de esa columna. Recuerden, esto va a ser muy importante para el análisis de datos. Cuando nosotros estemos analizando los datos, not a number es muy importante. Vamos a revisar nuestras columnas rápidamente utilizando frame.columns, y podemos revisar en este momento todas las columnas, países, código, Gini, y es como un tipo objeto. Ahora, ¿cómo obtenemos la información de nuestro frame? En este caso vamos a pasar la información como un string. Vamos a poner en este caso países, que es una de los índices de nuestra columna. Pasamos como string y miren, obtenemos en este caso un objeto con el nombre países, que nos da los valores de todos los países con su respectivo índice, similar a una serie. Podríamos decir que es una serie en este caso. Ahora, ¿cómo más podemos obtener la información? Podemos hacerlo como un atributo, es decir, utilizamos a nuestro frame.2 y vamos a poner frame2.código. Código, recuerden que era uno de los nombres de las columnas, es decir, los nombres de nuestras columnas pasan a ser ahora un atributo, y lo que vamos a hacer es darle Shift Enter y tenemos exactamente algo similar. Ahora podemos acceder de dos formas, ya sea como string, como que fuera un array, o como un atributo, poniéndole un punto y en este caso código. Es lo excelente acerca de Pandas, que nos permite hacer este tipo de cosas. Genial, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es localizar cierta información. Para localizar ciertos datos dentro de nuestro frame lo podemos hacer de varias maneras.
Una de las maneras que vamos a revisar es por el etiquetado. Vamos a aprender a utilizar el .log. Frame.log nos permite localizar por medio de nuestro string, de etiquetar. En este caso vamos a buscar nuestra variable 6, perdón, nuestro índice de fila número 6. Para eso vamos a escribir frame.log, abrimos corchetes y escribimos el string 6, y lo que obtenemos nosotros va a ser el país, el código y toda la información de 6. Ahora también lo podemos utilizar por el índice, con el ilog. Vamos a hablar más del ilog en el futuro, y nos permite localizar por índices, por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso el número 5 también viene a ser Bolivia. Es decir, podemos buscarle a nuestra información, ya sea por el log o el ilog, por etiquetado o por índice. Ambas pueden ser muy útiles a la hora de buscar la información, depende cómo nosotros queramos buscar la información. Vamos a ver ahora cómo crear una nueva columna. Para crear una nueva columna, lo único que tenemos que hacer, ya habíamos visto, es añadir la columna, como habíamos visto en nuestro ejemplo anterior. Pero en este caso vamos a añadir la columna solamente aquellos países que contengan la palabra Perú, o que contengan en este caso el país Perú, perdón. Frame.países igual a Perú, solamente eso se les va a añadir la capital de la columna de capitales. Como pueden ver, aquí se añada la de capitales, que es la primera orden que mandamos, y la segunda es que solamente se añada en el caso de lo que tenga Perú, y como Perú es el único que tiene, va a salir el resultado de true en vez de false. ¿Qué es lo que sucede? Que si no hiciéramos esto, vamos a tener el NaN que habíamos visto anteriormente, como en población. En este caso, si utilizamos esto, nos da un resultado booleano, que a veces es mejor. ¿Cómo eliminamos? Utilizamos el drop. Esto es algo muy interesante, ya que podemos utilizar el drop para eliminar nuestras columnas, como hacemos con el 0 para filas, si es que queremos eliminar una fila, o el 1 para columnas. Pero ahora, aquí hay algo muy importante. Recuerden que al utilizar frame.drop estamos utilizando un método. Eso no se está guardando en ningún lado, así que necesitamos guardar dentro del frame para que se pueda actualizar. Caso contrario, no se va a actualizar. Lo único que vamos a hacer es eliminar una vez y no va a funcionar. Podrían utilizarlo para que me puedan entender. Miren, por ejemplo, aquí tenemos el frame, imprimimos y ya no nos aparece en este caso capitales, que hemos borrado de acá arriba porque guardamos el frame. Eso es una de las formas de eliminar. Estaremos viendo más en los siguientes videos acerca de cómo usar más funciones acerca de DataFrame y cómo manejar datos. Bueno, eso ha sido todo por este video. No olviden de suscribirse al canal. Estaremos dando más información acerca de cómo vamos a seguir este curso. Espero que les haya gustado. No se olviden, nunca dejen de sonreír. Un abrazo a todos.